Prepárense para sumergirse en el caos y destrucción mientras exploramos los mejores derbis de demolición de la historia de los videojuegos. Desde colisiones impactantes hasta vehículos destrozados, estos juegos nos han llevado al límite, desafiando las leyes de la física y ofreciendo una experiencia emocionante que pone a prueba la resistencia de los automóviles. En este viaje, a través de la anarquía automovilística, exploraremos los títulos que han definido el género y han dejado una marca imborrable en el mundo de los videojuegos. Antes de comenzar, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que el algoritmo de YouTube nos siga haciendo llegar a más personas. Y ahora sí, prepárense para el rugido de motores, el estruendo de las colisiones, porque vamos a comenzar. Comenzaremos con Destruction Derby, un videojuego que llegó en el año de 1995 para la consola de Sony PlayStation y poco más tarde para la PC y la Sega Saturn. El videojuego se destacó por su enfoque único en el daño y la destrucción de los vehículos durante las carreras. A diferencia de los tipos de juegos de carreras donde el objetivo principal es cruzar la línea de meta en primer lugar, en Destruction Derby los jugadores ganaban puntos al dañar los automóviles de sus oponentes mediante choques y colisiones violentas. Además de las pistas tradicionales de carreras, también hay eventos especiales como el Demolition Derby, donde los jugadores competían en una arena cerrada con el objetivo de ser el último vehículo en pie. Este juego ofrecía una experiencia emocionante y frenética, con gráficos impresionantes para su época, y una física de colisiones realista que permitía a los jugadores disfrutar de impactantes choques y destrozos. La banda sonora, compuesta principalmente por música rock y metal, completaba perfectamente la atmósfera de caos y adrenalina del juego. El segundo videojuego de esta lista es Demolition Racer, el cual fue lanzado originalmente para la consola de Sony PlayStation y para PC en 1999. El juego también recibió una versión para la Dreamcast bajo el nombre Demolition Racer No Exit. A diferencia de los juegos de carreras convencionales, Demolition Racer se centraba en la destrucción de los vehículos y en el caos generado por las colisiones. Los jugadores participaban en carreras en pistas cerradas con la tarea de causar el mayor daño posible a los autos de sus oponentes, mientras ellos intentaban mantener su propio vehículo en funcionamiento. El juego ofrecía una variedad de modos de juego, incluyendo carreras estándar donde los jugadores debían llegar a la línea de meta en primer lugar, así como modos de demolición donde el objetivo principal era destruir a los rivales y sobrevivir hasta el final. Además, había una amplia selección de vehículos y pistas, cada una con sus propias características y desafíos únicos. Una característica distintiva de Demolition Racer era su enfoque en la física de colisiones y el daño de los vehículos. Los choques entre autos podían resultar en daños realistas como abolladuras, partes desprendidas y humo saliendo de los motores. Esto añadía una capa adicional de estrategia al juego, ya que los jugadores debían equilibrar la agresividad con la necesidad de mantener su propio vehículo en condiciones de seguir compitiendo. Ya en 2004 y para la consola PlayStation 2 llega Destruction Derby Arenas, donde los jugadores participaban en emocionantes carreras donde el objetivo principal es destrozar los vehículos de los oponentes mientras intentan cruzar la línea de meta. El juego conserva el espíritu del caos y destrucción de los títulos anteriores de la serie Destruction Derby, pero con nuevas características y mejoras. Una de las características destacadas de Destruction Derby Arenas es la inclusión de una variedad de arenas de demolición diseñadas específicamente para el combate vehicular. Estas arenas representan obstáculos, trampas y terrenos peligrosos que aumentan la intensidad de las colisiones y los enfrentamientos entre los jugadores. Además de las arenas, el juego también ofrece pistas de carreras tradicionales donde los jugadores compiten en circuitos cerrados. El juego cuenta con una amplia selección de vehículos para elegir, cada uno con sus propias estadísticas de velocidad, manejo y resistencia. Los jugadores pueden personalizar y mejorar sus vehículos para adaptarse a su estilo de juego y estrategia preferida. Destruction Derby Arenas también ofrece varios modos de juego, incluyendo carreras estándar, eventos de demolición, desafíos de supervivencia y más. Los jugadores pueden competir en solitario contra la inteligencia artificial y enfrentar a sus amigos en emocionantes partidas multijugador. Ahora llegó el turno de hablar de Wreckfest, un videojuego de carreras lanzado inicialmente para PC en acceso anticipado en el 2014 bajo el título Next Car Game, y luego lanzado oficialmente como Wreckfest en 2018 para PC, PlayStation 4 y Xbox One, y posteriormente en 2019 para PlayStation 5 y Xbox Series X o Serie S. El juego se destaca por su enfoque en carreras de destrucción y física realista de colisiones y daños en los vehículos. Ofrece una experiencia de carreras caótica y emocionante donde los jugadores compiten en una variedad de eventos y pistas, desde circuitos tradicionales hasta carreras en ovalos, derbi de demolición y eventos de destrucción extrema. Una de las características más destacadas de Wreckfest es su sistema de daños avanzado, que permite que los vehículos sufran daños detallados y realistas en tiempo real. Los choques y colisiones pueden afectar la maniobrabilidad, la velocidad y la apariencia de los vehículos, lo que añade una capa estratégica al juego, mientras los jugadores intentan mantener sus autos en funcionamiento mientras causan el mayor daño posible a sus oponentes. El juego también ofrece una amplia variedad de vehículos a elegir,
que van desde autos compactos hasta camiones monstruo y vehículos pesados. Cada vehículo tiene sus propias características de manejo y desempeño, lo que brinda a los jugadores opciones para adaptarse a su estilo de conducción preferido. Además de la acción en solitario, Wreckfest cuenta con un modo multijugador en línea donde los jugadores pueden competir contra otros jugadores de todo el mundo en una variedad de eventos y desafíos. A continuación viajaremos a 2001 y hablaremos de uno de los mejores juegos de combate, Twisted Metal Black, un videojuego de combate vehicular desarrollado por Iconic Entertainment y publicado por Sony Computer Entertainment. Fue lanzado exclusivamente para la consola PlayStation 2 en 2001. Es la quinta entrega de la serie Twisted Metal y es conocida por su enfoque oscuro y sombrío en comparación con los juegos anteriores de la serie. El juego se desarrolla en un mundo distópico y siniestro, donde los personajes conducen vehículos armados hasta los dientes, participando en un torneo mortal organizado por el misterioso Calypso, quien promete cumplir cualquier deseo del ganador. Cada personaje tiene su propia historia y motivo para participar en el torneo, lo que añade una capa de profundidad al juego. Twisted Metal Black presenta una variedad de modos de juego, incluyendo el clásico modo de historia, donde los jugadores eligen un personaje y compiten en una serie de niveles enfrentándose a otros conductores y jefes finales en combates intensos. Además, el juego ofrece un modo multijugador donde hasta 4 jugadores pueden competir entre sí en una variedad de arenas y desafíos. Una de las características más destacadas de Twisted Metal Black es su diseño de niveles y arenas, que ofrecen un entorno detallado y variado, lleno de obstáculos, trampas y secretos. Los jugadores deben aprovechar al máximo el entorno para obtener ventajas sobre sus oponentes y salir victoriosos en los combates. El juego también se destaca por su estilo visual oscuro y atmosférico, que refleja perfectamente el entorno sombrío y violento de este mundo del juego. La música y los efectos de sonido contribuyen aún más en la atmósfera inquietante y opresiva del juego. Ahora hablaremos sobre Beam Engine Drive, un videojuego de simulación lanzado en el 2013 y ha estado en desarrollo continuo desde entonces. El juego está disponible para PC a través de diversas plataformas de distribución digital. Lo que distingue a Beam Engine Drive es su avanzado motor de física de vehículos, que simula de manera realista el comportamiento de los automóviles y otros vehículos en una variedad de condiciones y escenarios. Esto incluye factores como la deformación realista de la carrocería, la respuesta precisa a las fuerzas de impacto y la simulación detallada de los elementos como la suspensión y los neumáticos, el motor y otros componentes mecánicos. Los jugadores pueden experimentar con una amplia gama de vehículos, desde automóviles de pasajeros hasta camiones, vehículos todoterreno e incluso vehículos pesados como grúas y autobuses. Además, el juego ofrece una variedad de entornos y escenarios para explorar y probar las capacidades de los vehículos, incluyendo circuitos de carreras, áreas urbanas, carreteras sinuosas y entornos off-road. Beam Engine Drive no tiene un objetivo específico ni una estructura de juego en línea. En cambio, se trata de proporcionar a los jugadores una plataforma para experimentar y explorar la física de vehículos de manera realista. Los jugadores pueden crear sus propios escenarios y desafíos, participar en eventos de comunidad y utilizar herramientas de modificación para personalizar y expandir aún más su experiencia de juego. El juego ha ganado popularidad entre los entusiastas de la simulación de vehículos y ha sido elogiado por su impresionante motor de física y su atención al detalle en simulación de vehículos y entornos. Aunque sigue en desarrollo activo, Beam Engine Drive se ha ganado una base de fans leales y sigue siendo una opción popular para aquellos que buscan una experiencia de conducción realista. Para el antepenúltimo puesto tenemos Test Drive: Eve of Destruction. Es un videojuego de carreras desarrollado por Monster Games y publicado por Atari. Fue lanzado en el 2004 para consolas PlayStation 2 y Xbox. El juego se centra en carreras de demolición y eventos extremos, ofreciendo una experiencia de conducción única y emocionante. A diferencia de los juegos de carreras convencionales, Test Drive: Eve of Destruction presenta una variedad de modos de juego y eventos inspirados en el espectáculo de carreras de demolición. Entre los modos se incluyen los siguientes: Derby de demolición. Los jugadores compiten en arenas cerradas con el objetivo de ser el último vehículo en funcionamiento. Carreras de Figure 8. Las pistas en forma de 8 ofrecen cruces peligrosos donde los jugadores deben evitar choques con otros vehículos. Carreras de Suicide. Los competidores corren en pistas de un solo carril, lo que aumenta la intensidad y los riesgos de colisión. Carreras de Hardcore. Estas carreras son más intensas con daños aumentados y obstáculos en la pista. El juego presenta una variedad de vehículos incluyendo autos de carreras, autos compactos y camiones, cada uno con su propio estilo de manejo y características únicas. Además, los jugadores pueden personalizar y mejorar sus vehículos para adaptarse a sus preferencias de conducción. En el número 8 tenemos Destruction Derby 2. Es la secuela del exitoso videojuego de carreras y combate vehicular Destruction Derby. Fue lanzado inicialmente para la consola de Sony PlayStation en 1996 y posteriormente para PC. El juego mantiene el enfoque principal de su predecesor, que es la combinación de carreras de alta velocidad con colisiones y destrucción de vehículos. Sin embargo, en Destruction Derby 2 se introducen varias mejoras y características nuevas para ofrecer una experiencia aún más emocionante y desafiante. El juego presenta gráficos mejorados en comparación con su predecesor,
con modelos de vehículos más detallados y pistas elaboradas y efectos visuales mejorados. Destruction Derby también ofrece una variedad de nuevas pistas y modos de juego, incluyendo circuitos de carreras tradicionales, pistas de obstáculos, arenas de demolición y más. Esto amplía la variedad de desafíos y experiencias disponibles para los jugadores. El juego incluye un modo multijugador que permite a los jugadores competir contra amigos en carreras, eventos de destrucción, aumentando la rejugabilidad y diversión social del juego. Se mejoró las físicas de colisiones para ofrecer impactos más realistas y efectos de daño más detallados en los vehículos, lo que aumenta la sensación de caos y adrenalina en las carreras. Destruction Derby 2 fue muy bien recibido por los críticos y fanáticos de los jugadores de carreras, elogiada por su jugabilidad sólida, acción frenética y su enfoque único en las colisiones y destrucción vehicular. Aunque han pasado varios años desde su lanzamiento, sigue siendo recordado como uno de los clásicos del género de carreras arcade y sigue siendo popular entre los aficionados al juego retro. Por último, y no menos importante, tenemos Destruction All-Star, un videojuego de acción y conducción desarrollado por Lucid Game y publicado por Sony Interactive Entertainment. Fue lanzado en febrero del 2021 como un título exclusivo para la consola de PlayStation 5. En Destruction All-Star, los jugadores participan en emocionantes combates vehiculares en los que deben destrozar a los vehículos de sus oponentes mientras intentan obtener la victoria en una variedad de modos de juego y arenas. El juego combina elementos de carreras, combate vehicular y acción, ofreciendo una experiencia de juegos dinámica y llena de adrenalina. Una de las características más destacadas de Destruction All-Star es su enfoque en los personajes y sus habilidades únicas. Cada personaje jugable tiene su propio estilo de conducción y conjunto de habilidades especiales que permiten utilizar para obtener ventajas sobre sus oponentes durante la carrera y los enfrentamientos. El juego ofrece varios modos de juego, incluyendo modo caos. En este modo, los jugadores permiten una serie de eventos y desafíos como carreras de destrucción, captura la bandera y más, con el objetivo de ganar puntos y reclamar victorias. Modo Mayhem. Los jugadores participan en batallas de muerte vehiculares en una variedad de arenas, donde deben destrozar los vehículos de sus oponentes para obtener puntos y ser el último en pie. Modo Blitz. Este modo es una carrera contra reloj en la que los jugadores deben destruir objetivos específicos en el menor tiempo posible. Además de los modos de juego principal, Destruction All-Star también incluye un modo multijugador en línea, donde los jugadores pueden competir contra otros jugadores en el mundo en una variedad de eventos y desafíos. Estos fueron 9 de los mejores simuladores de demolición de automóviles, así que cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito y si falta alguno que conozcas por aquí, también házmelo saber en la sección de ahí abajo. Recuerda dejar tu me gusta y activar la campanita para que estés atento a nuevo contenido de Hablador Mr. Gamer y nos vemos en la próxima.